Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro El material de Seth y estamos al final del libro, capítulo 18. Son 20 capítulos más un apéndice, o 19 capítulos más un apéndice. El capítulo 18 es el concepto de Dios. Es uno de los capítulos más interesantes, bueno, todos son interesantes, más metafísicos, y en el que nos habla del origen del concepto de Dios, que la espiritualidad ahora mismo está empezando a enseñarnos, debido a que ya tenemos un cierto nivel de conciencia para comprenderlo. Por supuesto, un concepto de Dios muy diferente del concepto de Dios que hemos tenido pues a lo largo de la historia de esta instancia civilizatoria. Empezó la primera parte, puesto que hoy vamos a hacer la segunda, hablando, según nos cuenta Jane, de una explicación a fondo que daba Seth del espacio, del tiempo, de las realidades probables, y justo después empezó a hablar de este concepto de Dios. Por supuesto, para ver este vídeo y aprovecharlo, pues hay que haber visto casi inmediatamente el vídeo anterior, pues para poder tener una noción, dado que lo que se va a explicar, igual que lo que se explicó en la primera parte, es muy abstracto. Nos habíamos quedado en la página 240 del libro regular, precisamente en una frase final de esa página. Vamos a continuar, vamos a seguir comentando y dando la explicación de esto que está relatando Seth, y una vez más recomiendo que para poder entender bien esta parte se vean las dos partes seguidas, la primera parte y esta segunda. Seguramente habrá una tercera, dado que no creo que hoy podamos acabar el capítulo 18. Sin más preámbulo, dice así: el deseo, el anhelo y la esperanza, está comentando Seth, regulan todas las acciones y son base de todas las realidades. El deseo, el anhelo y la esperanza de la conciencia en general. Dice Seth que son base de todas las realidades del espacio-tiempo y todas las realidades de otras exploraciones que realiza esa mente infinita. En palabras de Seth, esa gran gestalt de energía que es todo lo que es como Seth llama a Dios. Deseo, anhelo y esperanza. Dentro de todo lo que es, por lo tanto, el deseo, el anhelo y la esperanza de creatividad existieron antes que toda otra realidad. Por supuesto, pues hay una lógica filosófica implícita en todo esto. Siempre hay un antecedente previo de toda manifestación que vivimos aquí. Nosotros aquí somos conciencias de personaje. Si nosotros tenemos deseos, anhelos y esperanza, eso de alguna manera, por el principio de correspondencia, como es abajo es arriba, también estaba en todo lo que es en estas fases causales iniciales de las cuales está hablando Seth. Digo causales porque, aunque Seth nos lo explica en términos temporales para que lo podamos comprender y nos dice que en el tiempo más distante que nos podamos imaginar, esto ocurrió en todo lo que es y fue el inicio de la exploración espaciotemporal, sin embargo, nos avisa de que es una concesión que él nos realiza para que podamos entenderlo. Realmente tendríamos que entender que todo esto se está produciendo de forma simultánea, y para eso están los planos. Los planos están para que podamos entender que simultáneamente estas transacciones primigenias que ocurrieron en todo lo que es
siguen ocurriendo ahora en un determinado plano. Y todo el desarrollo posterior de la exploración espaciotemporal, que nosotros la percibimos en función de una línea temporal de sucesividad, está ocurriendo ahora al mismo tiempo, solo que en esa gran simultaneidad de acontecimientos, toda la historia de la exploración espaciotemporal a la vez, hay una ordenación causal. Aunque todo se da a la vez, hay una causa primera de todo y causas, efectos posteriores que son causa cada uno del siguiente. Pues bien, el deseo, el anhelo y la esperanza de creatividad existieron antes que toda otra realidad aquí en la exploración espaciotemporal. La potencia y vitalidad de estos deseos y esperanzas llegaron entonces a ser, en tus términos, tan insoportables que todo lo que es se vio impulsado a encontrar los medios para hacerlos realidad. Es decir, la mente infinita originaria, vamos a establecer un paralelo con el libro de Urantia, porque el libro de Urantia también habla de estas transacciones primigenias. La mente infinita originaria, que el libro de Urantia llama el concepto filosófico del yo soy, es decir, la primera causa en estado puro, que no es que fuese hace mucho tiempo, es que sigue siendo ahora como plano antecedente causal de toda otra realidad. Pues bien, esa mente infinita, según el libro de Urantia, tiene esa reflexión interna, motivada, siendo su motor, este deseo, este anhelo y esta esperanza. Tiene una diferenciación, una reflexión interna en cuanto a poder manifestar toda la infinitud potencial de ideas que se producían en su interior. Para ello, esta mente infinita produjo interiormente una serie de transformaciones y diferenciaciones que prepararon precisamente el camino de la manifestación. Ese camino de la manifestación tiene como una de sus infinitas vías la exploración del espacio-tiempo. Pero habría infinitas otras. Claro, como decimos siempre, nos abruma el concepto de infinitud, pero tenemos que acostumbrarnos un poco a él para entender estas cuestiones. Por eso dice Seth que ese deseo, anhelo y esperanza de creatividad en esa mente infinita de todo lo que es como causa originaria de toda la realidad posterior, la realidad de la exploración espaciotemporal, se convirtió en insoportable. Era un potencial probable, posible, me gusta decir a mí, creo que es un error de traducción lo de decir probable, era un potencial de creatividad posible que llegó un momento en que la mente infinita no deseaba contener y buscó los medios para poder manifestarlo. La potencia y vitalidad de estos deseos y esperanzas llegaron entonces a ser, en tus términos, lo de la insoportabilidad es en nuestros términos, no es que Dios todo lo que es tenga el aspecto de la insoportabilidad en sí. Eso es una cosa propia de estas experiencias humanas. Por eso dice Seth en tus términos. La potencia y vitalidad de estos deseos y esperanzas llegaron a ser, en tus términos, tan insoportables que todo lo que es se vio impulsado a encontrar los medios para hacerlos realidad. Entonces, de ahí vienen esas transformaciones y diferenciaciones internas de las que habla el libro de Urantia, preparatorias del camino de la manifestación de todos esos potenciales posibles infinitos. Va a profundizar Seth en este concepto a continuación. En otras palabras, todo lo que es existía en un estado de ser, pero sin los medios para encontrar expresión para su ser. Ser, planificación, camino preparatorio de la expresión y expresión manifestada.
toda la exploración espaciotemporal y otras infinitas. Nosotros ahora lo que nos importa es la nuestra, dado que tenemos un personaje, una conciencia de personaje enfocada en el radio de exploración espaciotemporal, de los infinitos radios, de la esfera de infinita creatividad de todo lo que es. Este fue el estado de agonía de que hablé. Insoportabilidad, agonía, en nuestros términos, para que lo entendamos. Deseo, anhelo, esperanza. Una inevitabilidad. Una mente infinita que tiene deseo, anhelo y esperanza, y es infinita, y por lo tanto omnipotente, lo pasa a la acción. Ese fue el estado de agonía de que hablé. No obstante, es dudoso que sin este periodo de gran anhelo que llegó a tener todo lo que es, pudiera concentrar su energía lo suficiente para crear las realidades que existían en suspensión probable dentro de él. Fijaos, esto lo podemos entender porque cuando nosotros tenemos un deseo o un anhelo muy grandes, eso puede llegar a marcar el devenir de una secuencia de vida humana. Un deseo y anhelo grandes que finalmente se acaban manifestando, como en un ejemplo muy burdo, la persona que desde pequeña tiene una vocación de ser, en fin, médico y entonces hace todo lo posible desde pequeño para ser médico, acaba siendo médico y acaba expresando ese anhelo y ese deseo. Es decir, la fuerza energética que produce el anhelo y el deseo la podemos comprender viendo que también se produce en nuestras experiencias humanas y de ahí entender qué significó en el todo lo que es originario. Motivación, deseo y anhelo, que dice Set, que sin los cuales sería dudoso que todo lo que es hubiese podido concentrar energía suficiente como para generar su manifestación. Con lo cual, ese era el motor, ese deseo, ese anhelo. Una mente infinita, por vocación, tiene que crecer infinitamente, expandirse infinitamente, explorarlo todo y, tal como dice Set, generar los medios para poder manifestar la posibilidad de esas exploraciones. Dice al final de esta frase, todo lo que es pudiera concentrar su energía lo suficiente para crear las realidades que existían en suspensión probable dentro de él. Estaban a nivel de idea, en la mente infinita. Voy a explorar muchísimas cosas, diría todo lo que es. Y entonces, pues, ¿cómo puedo pasar a la acción? Pues tengo que poner los medios para pasar a la acción. Entonces, de ahí vienen esas transformaciones internas en el yo soy de las que habla el libro de Urantia, preparatorias para la inauguración de la exploración bajo los elementos del diseño de espacio y tiempo. Al principio, en tus términos, toda la probable realidad existía como sueños nebulosos dentro de la conciencia de todo lo que es, ideas. Más tarde, la naturaleza no específica de estos sueños se hizo más concreta y vívida. Esto lo relata milimétricamente paralelo el libro de Urantia, porque lo que al principio era difuso, no especificado, comenzó a especificarse en ese camino preparatorio para la manifestación posterior. Los sueños se hicieron diferenciables uno de otro. Especificación. De abstracción a especificación. Hasta que atrajeron la atención consciente de todo lo que es. Empezó a contemplarlos conscientemente, cada uno de esos sueños ya especificados, salidos de la difusión abstracta en la que estaban en un principio. Es como cuando te viene un pensamiento y entonces al principio no está especificado,
por ejemplo, una idea de emprendimiento de algo en tu vida. No está muy especificado, sabes más o menos que algo se está moviendo en tu interior y que te atrae. Y según te pones a pensar en ello, lo vas especificando. Y llega un momento en que ya la idea específica, voy a hacer esto concretamente, atrae tu atención tanto que el deseo y el anhelo de manifestarla generan energéticamente los medios para poder llevarlo a cabo. Y la creatividad pasa a actualidad, a manifestación. Y con curiosidad y anhelo, todo lo que es prestó más atención a sus propios sueños. Luego, con todo propósito, les confirió más y más detalle y anheló esta diversidad. Todo lo que es empezó a apreciar la diversidad ya específica de todos esos potenciales posibles que iban apareciendo en esa mente infinita. Empezó a apreciarlo, empezó a amarlo. Y llegó a amar aquello que todavía no estaba separado de sí. Esto es algo que los textos revelados nos repiten constantemente. Hay que saber captarlo entre líneas, pero muy específicamente, que yo recuerdo ahora mismo, un curso de amor. Un curso de amor te dice, has perdido la noción sagrada de relación. La relación no solo es con las otras personas, es con todo lo que te rodea. Y la relación va a generar aprecio y amor. Cuando hay un concepto sagrado de lo que implica la relación, de por sí, tú relacionado con algo, no hace falta irse a tú relacionado con otro, sino con algo. Pues eso es equiparable a lo que se empezó a sentir dentro de todo lo que es. Todo lo que se empezó a amar, a apreciar la diversidad infinita de todas esas ideas que iba especificando antes de manifestarlas. Y eso generó el camino de preparación de los medios para manifestarlas. Dio conciencia e imaginación a personalidades cuando todavía no eran sino sueños. Y aquí, en este momento que dice Set, en este momento que también está perfectamente reflejado en el libro de Urantia, aquí, en este momento, comienza la creación de la filiación, cuando empieza a conferir personalidad a esas ideas específicas. Personalidad, individualidad y eternidad. Decíamos cuando explicábamos en los primeros, las primeras sesiones grabadas comentando el libro de Urantia, comentando el prólogo, que en el serial de Espacio Sutil se le llamaron a esas sesiones conceptos básicos. Pues bien, ahí ya decíamos, el yo soy llega un momento que después de una primera diferenciación interna y una segunda diferenciación interna, combinando la primera diferenciación interna de 3 elementos, luego una segunda diferenciación de estos 3 elementos combinados que dan en 7 elementos, y ahí se personalizan, individualizan y eternalizan. Manifestaciones ya de esas ideas que van a ser preparatorias de dar rienda suelta a la acción planificada. Dio conciencia e imaginación a personalidades. Esa es la filiación. El conjunto Dios-filiación es precisamente Dios que porciones de sí mismo que emergieron como ideas en su mente se especifican hasta conseguir un nivel de sofisticación suficiente a partir del cual, amando y apreciando esa generación, le otorga personalidad, individualidad y eternalidad. Dios
dio conciencia e imaginación a personalidades, cuando todavía no eran sino sueños. Ellos también anhelaron ser reales a partir de tomar conciencia de su individualidad. Al igual que el Padre, el Hijo anheló la manifestación. Los individuos potenciales, según tus términos, tenían conciencia antes del principio o cualquier principio como tú lo conoces, el conjunto Dios-filiación, aún fuera del espacio-tiempo, en el entorno de realidad originaria o nivel cero. Ya había conciencia antes del principio o cualquier principio como tú lo conoces. Antes de aquí, lo explicarían los científicos como el Big Bang. El libro de Urantia, por ejemplo, pues habla del portal dimensional entre la realidad originaria y el espacio-tiempo. Pues antes de la generación de ese portal dimensional de manifestación, que el libro de Urantia denomina el paraíso, ahí ya estaba la filiación, el conjunto Dios-filiación, el espíritu, esa unidad. Esa única cosa o unicidad ya estaba compuesta por la primera causa y las causas concomitantes, individualizadas, personalizadas y eternalizadas. Clamaron ser liberados a su realidad, la filiación, y todo lo que es, con una simpatía inexpresable, buscó los medios dentro de sí mismo. Pues bien, ahí es el comienzo del sueño, según explica un curso de milagros. Ahí es el comienzo del sueño. Luego vendría la separación. Como idea necesaria para poder explorar determinadas experiencias, como la de la dualidad. Eso vendría después, la involución y, en fin, infinitas posibilidades de exploración, pues exploran todas, también estas que estamos explorando ahora. En su masiva imaginación entendió la multiplicación cósmica de conciencia. Multiplicación cósmica de conciencia. Dios ya se representó el árbol de la conciencia dentro del espacio-tiempo, expandiéndose infinitamente. Ya imaginó la nivelización, los niveles de manifestación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el astral 7, el físico material. Ya lo ideó todo de una vez. En su masiva imaginación, todo lo que es, entendió la multiplicación cósmica de conciencia que no podía ocurrir dentro de ese marco de realidad originaria. La actualidad era necesaria si se iba a dar nacimiento a estas probabilidades. Había muchas ideas que tenían que manifestarse o actualizarse o darse acción en un entorno de diseño determinado. Si no, no podían haber llegado a ser. Por ejemplo, nosotros los humanos. Nunca podríamos haber tenido estas experiencias en el entorno de realidad originaria. Es decir, en el conocimiento, diría un curso de milagros, en la plenitud de conciencia que hay en esa mente infinita, en el entorno divino, no podríamos haber tenido las experiencias humanas. Todo lo que es vio entonces una infinidad de individuos conscientes, posibles, dice probables, creo que es mejor posibles. Todo lo que es vio entonces una infinidad de individuos conscientes posibles y previó todos los posibles desarrollos. Las infinitas dimensiones en los 7 niveles dimensionales. Pero estos fueron encerrados dentro de él hasta que encontrara los medios. Eso era germen, semilla, capacidad, potencial, posibilidad. Después la exploración espaciotemporal dio lugar a la acción, a la manifestación, a la expresión. Esto fue, en tus términos, un dilema cósmico primario, mismo con el que luchó él, todo lo que es, hasta que todo lo que era se vio por completo involucrado y encerrado dentro de ese problema cósmico.
el dilema es: tengo un deseo, un anhelo y una esperanza de manifestación y tengo que resolver cómo hacerlo. Ese es el dilema. En todo lo que es. Todo lo que es ya compuesto por primera causa, Dios, y la filiación. Las causas concomitantes. En realidad todo eso es Dios, el conjunto Dios-filiación. En realidad todo eso es todo lo que es. Pero aún previo a la manifestación, aún previo a la exploración espaciotemporal y otras infinitas exploraciones. Si no lo hubiera resuelto, ese dilema cósmico primario, primario porque da origen a toda realidad posterior, si no lo hubiera resuelto, todo lo que es se hubiera enfrentado a la insania y hubiera habido literalmente una realidad sin razón y un universo vuelto loco. ¿Qué quiere decir aquí Set? Quiere enfatizar lo que supuso el ejercicio por todo lo que es de su voluntad. Por supuesto, no podía haber ocurrido que no se hubiese manifestado. No pudiera haber ocurrido que todo lo que es no hubiese preparado los medios para la manifestación. Pero de esta forma enfatiza Set en qué consistía el motor motivador, ese anhelo, ese deseo y esa esperanza convertidas en voluntad y, por lo tanto, una vez convertidas en voluntad y en decisión, un hecho ya posterior. La presión llegó de dos fuentes: de los yoes individuales conscientes, más todavía potenciales, posibles, dice probables, pero creo que no es acertado la traducción, que se encontraron vivos en un sueño de Dios, la filiación, y del Dios que anhelaba liberarlos, la primera causa. Dos frentes de dilema, dos niveles de dilema, nivel primera causa y nivel filiación o causas concomitantes, efectos de la primera causa y causas concomitantes. Dos fuentes de la presión motivadora para decidir poner en juego lo que el deseo, el anhelo y la esperanza reclamaban: manifestar. Por otro lado, tú podrías decir que la presión existía simplemente como parte de Dios, puesto que la creación existía dentro de su sueño. Tú podrías decir, bueno, la mente infinita, el conjunto Dios-filiación es una unidad, con lo cual solo hay una fuente de presión. Pero tan tremendo es el poder que reside en tales gestalts piramidales primarios que hasta sus sueños estaban dotados con vitalidad y realidad. Dice Set, insiste Set, no solamente ya era la presión de la primera causa, su deseo, anhelo y esperanza, sino de toda la filiación, porque esas ideas de conciencia independiente, no independiente, sino individual, se personalizaron, individualizaron y eternalizaron, y ya constituyeron una presión adicional, porque ya eran seres individuales dentro de esa gran unidad. Este, entonces, es el dilema de cualquier gestalt piramidal primario: crea realidades. Es decir, que toda conciencia, desde su nivel de conciencia hacia adelante, es un gestalt piramidal primario y crea realidad. Es decir, toda manifestación posterior dentro del espacio-tiempo de todo lo que es del conjunto Dios-filiación como personajes, por ejemplo, nosotros somos creadores de realidad, porque respecto de nosotros en adelante, en orden causal, somos un gestalt piramidal primario cada uno de nosotros, igual que lo fue todo lo que es.
También reconoció dentro de cada conciencia el potencial masivo que existía. Todo lo que es se quedó extasiado porque se multiplicó infinitamente. Eso fue la afiliación y cada individualidad de la afiliación se convirtió en un potencial infinito, un gestal piramidal primario de realidad también. Entonces, la primera causa reconoció dentro de cada individualidad el potencial masivo que existía, infinito también. Los medios entonces le llegaron a él. Preparó los medios para la manifestación. Debía liberar a las criaturas y probabilidades de su sueño. Este no es el sueño del espacio-tiempo, este es un sueño previo en el cual se está soñando precisamente, podríamos decir para entenderlo, se está planificando la manifestación. Y una vez que el todo lo que es primera causa entendió que su creación, su filiación, tenía los potenciales masivos idénticos al suyo, ahí ya decidió liberar a la filiación, en el sentido de proporcionarle los medios para manifestarse infinitamente. Para hacer esto les daría realidad. Yo diría que les daría identidad dentro de la exploración espaciotemporal, igual que en las otras infinitas exploraciones, porque ya eran individualidades personalizadas y eternizadas, les daría identidad. Para hacer esto les daría realidad. Sin embargo, eso también significa perder una porción de su propia conciencia, pues era dentro de esa porción que eran mantenidos en cautiverio. Claro, por eso es una liberación. Hijos míos, os libero para que podáis manifestar junto conmigo todo lo que deseemos. Pongo los medios para que podamos hacerlo. Quedáis liberados al recibir los medios que pongo para que todos podamos manifestar. Todo lo que es tenía que dejarlos ir. La forma de ser de explicarlo para que lo comprendamos. Si bien consideraba a estos individuos sus creaciones, los mantenía como una parte de sí mismo y se rehusaba a darles realidad. Esto podemos decir, llegó un momento en el que entendió que tenía que otorgar libre albedrío completo. Antes de eso, no había libre albedrío completo. Por eso dice, se estaban dentro de sí mismo. ¿Qué quiere decir sacarlos de sí mismo? Darles libre albedrío completo. El dejarlos ir era perder esa porción de sí mismo que los había creado. Una autodistribución. Dios, primera causa, entendido como origen primigenio de toda realidad, da lugar a un efecto que es segunda causa. Esto podría ser lo que en el... no podría ser. Iba a decir lo que en el libro Durante a ser hijo eterno, pero eso ya son manifestaciones dentro del espacio-tiempo. Esto es previo al espacio-tiempo. Y entonces, lógicamente, la primera causa, el yo soy originario y primigenio, coloca una parte de su ser en la filiación. Es en este sentido. El dejarlos ir era perder esa porción de sí mismo que los había creado. A duras penas podía ya mantenerse a tono con la miríada de probabilidades que empezaron a emerger de cada conciencia separada, con la miríada de posibilidades.
la potencialidad de cada una de las individualidades de la filiación. Con amor y añoranza, él dejó que se fuera esa porción de sí mismo y quedaron libres. Otorgamiento de libre albedrío. Ahí viene un poco correlacionado con esto que relata un curso de milagros, como que los hijos, la filiación, solicitaron del padre la única cosa que el padre no les concedió, que fue poder experimentar ser primera causa creadora. Y entonces ahí el todo lo que es primario, Dios propiamente dicho, concede el libre albedrío. Lo que pasa es que advierte, no todo lo que queráis experimentar puede hacerse realidad. Porque si queréis experimentar la separación, independencia y autonomía con respecto de mí, eso lo vais a soñar, pero no va a convertirse en realidad. Pero quedaron libres, dice Set. La energía psíquica explotó en un destello de creación. Todo esto fue instantáneo, lógicamente, en orden causal, tal como se va relatando, pero todo instantáneo. De hecho, la instantaneidad y simultaneidad propiamente dichas llegó hasta lo que el libro de Urantia describe como las 7 manifestaciones del yo soy dentro del espacio-tiempo: Padre, Hijo, Espíritu, paraíso y los 3 absolutos. Y el universo central de Abona como primer nivel de exploración espacio-temporal. La energía psíquica explotó en un destello de creación. Todo lo que es, por tanto, perdió una porción de sí mismo en ese esfuerzo creador. Perdió entre comillas, es para que lo entendamos. Da libre albedrío a las porciones de sí mismo individualizadas, personalizadas y eternalizadas, para que puedan asumir identidad dentro de la exploración espacio-temporal. Con lo cual, no es una pérdida, es una autodistribución. Si al final todo lo que es todo lo que es, pero una parte está en la exploración espacio-temporal, otras en las infinitas exploraciones que también se están realizando. Y luego hay un ser primigenio, origen de todo ello. Ese yo soy primario, ese gestal piramidal primario de toda realidad, que es lo que aquí nosotros conocemos propiamente como Dios. Todo lo que es ama a todo lo que Él ha creado, hasta lo más ínfimo, pues comprende lo querido y único de cada conciencia que ha sido sacada de tal estado y a tal precio. Está gozoso y triunfante en cada avance logrado por cada conciencia. Somos generadores de realidad. Y Él, primera causa, tiene experiencia de lo que su filiación experimenta. Con lo cual ama toda conciencia hasta la más ínfima. Ama a cada célula. Está gozoso y triunfante en cada avance logrado por cada conciencia, pues porque las conciencias individualizadas, personalizadas y eternalizadas, que después hemos sido identidades nivelizadas aquí en la exploración espacio-temporal, también estamos generando infinitamente y expandiendo infinitamente. Logrando avances. Está gozoso y triunfante en cada avance logrado por cada conciencia,
pues esto es un triunfo más contra el primer estado de potencialidad pura. Y revela y logra placer en el acto creativo más leve de cada uno de sus hijos. Cada cosa que hacemos revela y logra placer para nuestro Padre Creador, para nuestra primera causa. Él, de sí mismo y de ese estado, ha dado vida a infinidad de probabilidades, de posibilidades. Todas las conciencias manifestándose en todos los escenarios, del gran escenario espaciotemporal y de los otros infinitos escenarios con otros elementos de diseño. Desde su agonía, deseo, anhelo y esperanza de manifestación, encontró la forma de explotar en libertad, libre albedrío absoluto, procedente del paradigma del amor infinito, que es esencia connatural al yo soy primigenio. Desde su agonía encontró la forma de explotar en libertad, a través de la expresión, manifestación, y al hacerlo dio existencia a la conciencia individualizada, la filiación. Por lo tanto, con toda razón se muestra jubiloso. No obstante, todos los individuos recuerdan su origen y ahora sueñan en todo lo que es, igual que todo lo que es alguna vez soñó con ellos. Es una unidad, aunque la manifestación sea de separación, como aquí en el espacio-tiempo, que para eso esta exploración tenía como elementos fundacionales el espacio y el tiempo, para manifestar la exploración en la separación. Bueno, pues a pesar de eso, somos una unidad y soñamos recíprocamente la filiación con su padre y el padre con sus hijos. Y anhelan esa inmensa fuente. La filiación anhela la inmensa fuente de la cual proviene. Y anhelan verlo a él libre y darle realidad mediante sus propias creaciones. Y anhelan expandir lo que es esa conciencia, dado que cada individualidad de la filiación se convierte a su vez en un gestal piramidal primario generador de infinitas realidades también, pues hay un anhelo por parte de nosotros en seguir expandiendo hasta el infinito creciente lo que es nuestra fuente. La fuerza motivadora todavía es todo lo que es, pero la individualidad no es ilusión. Es ilusión lo que manifiesta la individualidad, pero la individualidad no es ilusión. Nosotros somos Dios, tenemos la chispa divina, somos unidad, en realidad. Dios filiación. La individualidad no es ilusión. La separación sí, la individualidad no, son diferentes. Aquí asociamos individualidad con separación porque nuestra individualidad se manifiesta como separación. Aquí no hay un cuerpo de 7 personas juntos con 7 cabezas. Pero no es lo mismo individualidad que separación. Ahora, de la misma manera, tú das libertad a los fragmentos de personalidad dentro de tus propios sueños y por la misma razón, porque somos generadores de realidad, somos creadores. Y estamos haciendo lo mismo que la primera causa. Somos efecto de la primera causa y causa concomitante, co-creadora, expansora de la realidad originaria. Y damos libertad a los fragmentos de personalidad dentro de nuestros propios sueños y por la misma razón. Y por la misma razón tú creas y dentro de cada uno de ustedes está el recuerdo de esa agonía primaria. Deseo, anhelo, esperanza. La urgencia de crear y liberar toda posible, dice probable, conciencia hacia la realidad. Nos suena muy raro que nosotros seamos creadores, eso ya lo dice un curso de milagro.
¿Os suena raro que vosotros seáis creadores? ¿Y dónde están nuestras creaciones? Y dice Jesús, pues os están esperando a que despertéis del sueño de la dualidad extrema en el que se os ha ido de las manos la experimentación. Y os habéis olvidado de quiénes son, tenéis que recordar quiénes sois, para luego poder reconocer a vuestras creaciones, que os están esperando con los brazos abiertos. He sido enviado para ayudarte, dice Set. Y a través de los siglos de tu tiempo, otros han sido enviados, pues conforme te desarrollas, también formas nuevas dimensiones, y tú ayudarás a otros. Esto dice el libro de Urantia, que aparte de los 7 superuniversos que llegaron hasta el nivel séptimo físico-material, el universo central de Abona no llegó al nivel séptimo físico-material, los 7 superuniversos sí, y ya puramente en el espacio y en el tiempo. Es decir, todos los niveles se manifiestan en los 7 superuniversos. Pues bien, hay 4 anillos exteriores de creación potencial que acabarán generando nuevos superuniversos y que en otras edades de la exploración espaciotemporal serán administradas por cada uno de nosotros. Eso quiere indicar el libro de Urantia y es un poco a lo que está haciendo aquí referencia Set. Pues conforme te desarrollas, también formas nuevas dimensiones y tú ayudarás a otros. Igual que Micael de Nevadón es el encargado de ayudar a todos los personajes de experimentación que están en su demarcación geográfica espaciotemporal, el universo local de Nevadón. Estas conexiones entre tú y todo lo que es nunca pueden cortarse. Y su conciencia es tan delicada y enfocada que su atención está ciertamente dirigida con el amor de un creador esencial a cada conciencia. Estamos completamente sostenidos por nuestra fuente primaria. No podemos, como dicen todos los textos, cortar nuestra relación con él. No hay separación efectiva, hay apariencia de separación nada más. Esta sesión necesita leerse muchas veces, pues existen implicaciones no obvias al principio. ¿Por qué se dice que hay que leer muchas veces todo esto? Porque empiezan a despertarse en nosotros a nivel subconsciente e inconsciente recuerdos que van a activar nuestra superconsciencia espiritual. Entonces dice, hay que releerlo muchas veces. No, si yo ya lo voy entendiendo. No, hay que releerlo muchas veces. Esta sesión necesita leerse muchas veces, pues existen implicaciones no obvias al principio. Bien, esto es una transcripción que decía Jane que iba a hacer, pues precisamente de algunas sesiones con Set. Extractos de las sesiones 426, 427 y 428. Sigue redactando Jane. En otras palabras, todo el marco de realidad, de acuerdo con Set, incluye mucho más que la reencarnación y el desarrollo dentro del sistema físico como lo conocemos. Claro, hay 7 niveles dimensionales con infinitas dimensiones en cada uno. Nosotros estamos viviendo en una dimensión físico-material concreta del 7º nivel dimensional. Hay infinitas dimensiones en cada uno de los 7 niveles. Que es que esto es infinito. Por cierto, estamos en todas. Todo el marco de realidad, dice Jane, de acuerdo con Set, incluye mucho más que la reencarnación y el desarrollo dentro del sistema físico tal como lo conocemos. Tenemos muchas sesiones referentes a la naturaleza de otras realidades y sesiones sobre cosmología que no pueden incluirse en este libro debido a los requisitos de espacio. Set dio mucho más material del que se transcribe en el material de Set, que es una compilación
Luego, además, Set escribió su propio libro, Habla Set, en donde ahí sí que va reflejando todo lo que no pudo introducir Jane en el material de Set. Uno de los puntos, no, perdón, sigue hablando Jane. Uno de los puntos más importantes, según creo, es que Dios no es estático en sí mismo. Esto es una interpretación de Jane de lo que dice Set. Bloques enteros de material de Set discuten los potenciales y la creación de conciencia. La conciencia en acción. Cómo se manifiestan moléculas, hombres y gestalts de energía en pirámide, el árbol de la conciencia. Todas estas cosas se hallan íntimamente conectadas en una maraña cosmológica de actividad. Si alguien conoce las representaciones que algunos matemáticos han realizado de lo que se denomina la fractalidad, pues va a poder imaginarse mucho mejor lo que es un árbol de conciencia creciendo infinitamente. Bueno, pues eso es lo que somos. Árboles de conciencia creciendo infinitamente. ¿Quién es la filiación? ¿Quién se desenvuelve a través nuestro? La primera causa, la fuente. Todas estas cosas se hallan íntimamente conectadas en una maraña cosmológica de actividad. Pero, como Set dice, incluso este gestalt piramidal total no se mantiene estático. La mayoría de tus conceptos de Dios tienen que ver con un Dios estático, y aquí radica una de sus principales dificultades teológicas. Aquí radica una de nuestras dificultades teológicas principales, que nos imaginamos a Dios como estático. Dios está en continua expansión y crecimiento, porque es la infinitud. ¿Y qué es la infinitud sino continua expansión y crecimiento? No hay Dios estático. Cuando dices, este es Dios, entonces Dios es ya alguna otra cosa. Estoy usando el término Dios para fines de simplicidad. Ya nos dice Jane, a Set le gusta llamar a Dios todo lo que es. Todas las porciones de todo lo que es están transformándose constantemente, envolviéndose y desenvolviéndose. Eso hacemos nosotros, solo que esta hojita del árbol de conciencia que somos no se da cuenta, porque hay un diseño específico de olvido y de limitación de la operativa de la mente y de la mentalidad para vivir unas concretas experiencias, sin cuyas limitaciones no serían verosímiles esas experiencias para la conciencia del personaje. Todo lo que es, buscando conocerse a sí mismo, constantemente crea nuevas versiones de sí mismo, pues esta búsqueda de sí mismo es una actividad creativa y el meollo de toda la creación, de toda acción. Esta búsqueda de sí mismo es una actividad creativa y el meollo de toda acción. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Permitir que Dios se conozca a sí mismo. Eso es lo que hacemos. Agradeciendo que sea a través de individualidades personalizadas y eternalizadas, como somos nosotros. Convirtiéndonos o confiriéndonos la prerrogativa de co-creadores con Él, creadores individuales. Es una actividad creativa y el meollo de toda acción, esta búsqueda por todo lo que es de sí mismo. Las entidades, por ser acción, siempre giran y cambian. Esto de girar tiene que ver un poco con la representación de la realidad como un presente continuo, como un ahora circular, y no como una línea temporal. Nos dirán Quirión y Tobías, esa línea temporal, ciérrala en principio y en fin. ¿Y qué tendrás? Pues una idea muy bonita que se refleja en Conversaciones con Dios. Entrar en la exploración espaciotemporal, bajar hasta la nada y desde ahí empezar a descubrirse para llegar al todo y volver a empezar otra vez y así infinitamente. ¿Eso qué es? Circular.
Por eso dice Seth que las entidades, por ser acción, siempre giran y cambian. Nada arbitrario hay respecto a estas fronteras. Nada arbitrario hay en nada. Es todo regido por la mente infinita del espíritu. Algunas personalidades pueden ser parte de más de una entidad. Una entidad es un conjunto de identidades. Identidades que tienen personalidad. Entidad arriba, vértice, y abajo, en la base, identidades. Por ejemplo, en el ciclo de reencarnaciones, todos los personajes físico-materiales de las diferentes vidas son identidades de una entidad de sexto nivel dimensional que es la que genera todas esas experiencias. Algunas personalidades pueden ser parte de más de una entidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que la mente quiera. Dentro de la voluntad de la fuente primigenia del yo soy, de Dios, primera causa. Como un pez, algunas personalidades pueden nadar en otras corrientes, pueden formar parte de otras entidades. Dentro de ellas hay el conocimiento de todas sus relaciones. Siempre hay que insistir en lo que insisten los reveladores. Todo esto es mucho más complejo de lo que os podemos explicar. Entonces tenemos que ir dándoos pinceladas para que vayáis atisbando un mínimo de comprensión, pero no os podemos explicar cómo es en realidad, porque no tenéis una mente y mentalidad preparadas para comprenderlo. Cualquier personalidad puede llegar a ser una entidad por sí misma, pues lógicamente aumentando tu nivel de consciencia y subiendo al nodo antecedente causal, ramita de la cual parte la hojita que eres. Aumentas tu consciencia y te das cuenta de que eres una entidad y que estás compuesta por varias identidades que generaste para un propósito y con un fin. Y cada una de ellas aprende, eleva su consciencia y se da cuenta de quién es en realidad, el planificador creador de todas las demás. Cualquier personalidad puede llegar a ser una entidad por sí misma. Esto implica un conocimiento altamente desarrollado del uso de energía y sus intensidades. Es en lo que estamos, empezando a conocer la cuestión de las energías. Así como los átomos poseen movilidad, también la tienen las estructuras psicológicas. El árbol de la conciencia no es una estructura psicológica, es una gestalt. La conciencia, buscando conocerse a sí misma, por lo tanto, te conoce a ti. Tú, como una conciencia, buscas conocerte a ti mismo y te das cuenta de tu yo como una porción individual distinta de todo lo que es. No solo acudes a esta energía total, tu fuente, sino que lo haces automáticamente, puesto que tu existencia depende de ello. No tenemos opción. Las ideas no abandonan su fuente, diría un curso de milagros. Somos ideas, individualizadas, personalizadas y eternalizadas, pero de una fuente, y no la abandonamos, y bebemos de esa fuente. De ahí el símil con la fuente de agua, que está constantemente proveyendo de poder, fuerza, energía, conciencia, mente, a todos los árboles exploradores del espacio-tiempo. No existe un Dios personal individual en términos cristianos. No existe el Señor con barba. Pero, sin embargo, aquí hay que armonizar, porque el libro Durantia habla de que el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, las tres manifestaciones personales y actuales del yo soy dentro del espacio-tiempo, esto último que he dicho también es armonización, sí tienen personalidad, son personas. Bien, pero es que eso no es el yo soy primario. Esto es otro, es un plano primario de manifestación.
de lo que es el conjunto Dios-filiación. Son, en realidad, personajes, altísimos personajes, porque son manifestaciones totales y absolutas del yo soy del conjunto Dios-filiación dentro del espacio-tiempo. Por eso son distintos de los otros personajes, porque son representaciones en conjunto, autodistribuidas funcionalmente, Padre, Hijo, Espíritu. Ya en el libro Durantia estamos viendo cuál es la distribución funcional del Padre, el Hijo y el Espíritu en la exploración espacio-temporal. Bueno, pues todavía queda ver el paraíso y los tres absolutos, el de deidad, el no cualificado y el universal, que son bastante incomprensibles. Pues bien, eso es una distribución, autodistribución funcional séptuple del conjunto Dios-filiación, fundando la exploración espacio-temporal. Y esas manifestaciones sí son personales, igual que lo somos nosotros. Dice Seth que el conjunto Dios-filiación no es personal en el sentido cristiano. Ahí queda armonizado lo que dice el libro Durantia, que es diferente de lo que dice la religión. Lo que dice el libro Durantia, en la interpretación que yo personalmente le doy, que los urantianos, cuando me oyen, pues deben decir, este no explica el libro Durantia, este explica lo que le da la gana a él. Pues sí, explico una armonización del libro Durantia con la información posterior, porque quedarse a explicar solo el libro Durantia, pues es quedarse obsoleto con respecto a la información que hemos recibido posteriormente, que no se puede obviar, porque para eso la hemos recibido, hay que armonizarla, ese ejercicio es necesario. No existe un Dios personal individual en términos cristianos. No existe un Dios personal individual en términos cristianos, dice Seth. Y no obstante, tienes acceso a una porción de todo lo que es, una porción altamente sintonizada hacia ti, la chispa divina, el Espíritu en ti, el Cristo en ti, el ajustador del pensamiento, diría el libro Durantia. Existe una porción de todo lo que es dirigida y enfocada dentro de cada individuo, que reside dentro de cada conciencia. Descripción perfectamente precisa, paralela a la descripción del ajustador del pensamiento del libro Durantia. Cada conciencia es, por tanto, acariciada e individualmente protegida, porque esa chispa divina está en nosotros. Cada personaje de experimentación tiene la chispa divina. Cada personaje álmico. Cuidado, que hay muchos tipos de conciencias generadas en el espacio-tiempo. Solamente las álmicas tienen chispa divina en su interior. Por ejemplo, una conciencia de alguno de los niveles antecedentes causales del séptimo físico-material, tercero, cuarto, quinto, bien, que quieras, pues al final acaba generando conciencias álmicas en donde entra directamente la porción de conciencia desde arriba y conciencias arquetípicas o conciencias de otro tipo que no son álmicas y no tienen la chispa divina. No obstante, son creaciones de conciencias de otros niveles dimensionales que sí tienen la chispa divina. Son tipos de conciencias, tipos de personajes que se generan. Por ejemplo, los animales y las plantas. Hay conciencia atrás de ellos, pero no hay chispa divina. Porque para que haya chispa divina tiene que haber capacidad biológica, fisiológica, que sostenga una capacidad intelectual, que sostenga un discernimiento espiritual, capaz de reconocer a la chispa divina en su interior. Y eso en los animales y en las plantas no es posible, con lo cual son personajes de experimentación no álmicos. La personalidad de Dios, como generalmente se concibe, me he saltado algo. Sí, una porción altamente sintonizada hacia ti. ¿Estábamos ahí?
existe una porción de todo lo que es dirigida y enfocada dentro de cada individuo, que reside dentro de cada conciencia. Ahí estábamos. Cada conciencia es, por tanto, acariciada e individualmente protegida. Esa es la última frase que habíamos dicho. Esta porción de conciencia total está individualizada dentro de ti. El ajustador del pensamiento, la chispa divina. La personalidad de Dios, como generalmente se concibe, es un concepto unidimensional del séptimo nivel físico-material y de nuestra dimensión. Cada conciencia luego, cuando baja a la nada, pues tiene su propio concepto de Dios, absolutamente distorsionado y erróneo, y se le va enseñando según va teniendo capacidad para comprender. Pero todos los conceptos de Dios son erróneos, porque Dios no es cognoscible, es experienciable por la filiación, nada más. Aunque esté manifestándose por ahí, pues incluso en formas humanas, pues es experienciable, pero no es cognoscible por nada que no sea plena consciencia de Dios en estado puro, Dios y su filiación. La personalidad de Dios, como generalmente se concibe, es un concepto unidimensional, basado en el pequeño conocimiento que tiene el hombre de su propia psicología. Genera un Dios a su propia imagen. Pues, en fin, en cada nivel de evolución de consciencia de la humanidad se tiene una idea de Dios correspondiente a ese nivel de consciencia. Lo que prefieres pensar como Dios es, asimismo, un gestalt de energía o conciencia piramidal. Todos los árboles de la conciencia dentro del espacio-tiempo proceden de, si imaginásemos que todas esas raíces estuviesen en la realidad originaria del conjunto de Dios-filiación, pues ya completaríamos la visión de lo que es esta gestalt de energía o conciencia piramidal. Se percata de sí mismo como alguien que es, como por ejemplo tú, Joseph, le dice Seth al marido de Jane. Se percata de sí mismo como la semilla más pequeña. Esta porción de todo lo que es, que se da cuenta de sí misma como tú, que está enfocada dentro de tu existencia, puede llamarse para pedir ayuda cuando es necesario. La conexión con tu yo superior o con el espíritu, desde donde recibes todo el poder creativo, todo el poder modificativo de tu realidad, conectándote a esa chispa divina. Hay hasta ejercicios que se realizan para eso. En eso se basa, por ejemplo, la sanación energética. Pues bien, llevamos 1 hora y 10. Si seguimos, vamos a estar otra hora más, con lo cual no es plausible. Y además no dejaríamos tiempo para la última sesión de este interesantísimo, muy abstracto pero interesantísimo capítulo 18 del material de Seth. Con lo cual lo vamos a dejar aquí, final de la página 243, principio de la página 244, en la frase: esta porción también se da cuenta de sí misma como algo más que tú. Y sin más, pues lo dejamos hasta la siguiente sesión, que será la tercera de este capítulo 18, en la cual terminaremos el capítulo. Nos quedará el 19 y, como decíamos antes, el 20. Y ya después del 20, un apéndice. Y ya acabaríamos el material de Seth. Pues sin más, prospector.